No sabía nada de él. Solo sabía que tocaba muy bien el violín. Sé que vivía con su abuela. Y también me enteré de que antes había estado en el orfanato. Y Willy parecía completamente normal. Nunca tuve la sensación de que pasase nada especial con él. Sabía que su padre había sido un soldado vietnamita del ejército francés del Rin. Eso ya lo sabía. Pero eso se aceptaba tal como era. Él era un hijo ilegítimo. Había varios de ellos. Siempre se decía que lógicamente sospecharía algo. Esas esterilizaciones se llevaban a cabo bajo el nombre de alguna investigación. Pero él nunca dijo nada al respecto. Mientras lo conocí, no lo supe. Todavía puedo ver cómo estaba radiante de alegría y sostenía la orden de llamada a filas en sus manos. Me examinarán, y entonces lo logró. Podemos ver en las fotos que lo logró, pero después de la instrucción de tan solo 14 días, murió. Willy Barth, nacido en Euskirchen en 1923, murió en 1944 como soldado de las Fuerzas Armadas alemanas en algún lugar del norte de Italia. De Willy Barth no quedó mucho más que recuerdos que se desvanecen. Un puñado de fotos, algunos pocos datos de su vida. Así es como se quería, ya que el Estado alemán había decidido que personas como Willy Barth no debían tener descendientes. Con él también debía desaparecer su recuerdo y el de sus compañeros de destino. En el verano de 1937, fue esterilizado forzosamente cuando aún no tenía ni siquiera 14 años. Willy era uno de varios cientos de niños de madre alemana y padre soldado de las colonias francesas. Noviembre de 1918. Se acababa un mundo. Se acabó el esplendor y la gloria de Prusia. Se acabó el emperador, Dios y también la patria. Después de una masacre de 4 años, quedaron 10 millones de soldados muertos en los campos de batalla. La misma cantidad de civiles murieron, tanto en Europa como fuera del continente. El 28 de junio de 1919, las potencias vencedoras recibieron a una pequeña delegación del Reich alemán en el Palacio de Versalles. Bajo protesta, los representantes del gobierno del Reich firman un tratado redactado en gran parte sin la participación de los derrotados. El gobierno francés, al mando de Georges Clemenceau, se muestra particularmente inflexible. Nunca más debería partir de suelo alemán una amenaza para Francia. El tratado establecía que todas las áreas alemanas a la izquierda del río Rin estuviesen ocupadas por los aliados durante 15 años. En enero de 1920, tropas aliadas se trasladaron a esta región, tomando desde Kehl hasta Colonia. Aproximadamente una quinta parte de los 100.000 soldados del ejército de ocupación francés procedía de colonias francesas: Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Madagascar o Vietnam. Los soldados alemanes se habían enfrentado a ellos en el campo de batalla cerca de Ypres y en las trincheras de Verdún. En Alemania, se contaban historias terroríficas sobre los soldados africanos que luchaban salvajemente. En consecuencia, ahora se temía a los ocupantes franceses. Esos días, muchos alemanes vieron por primera vez en sus vidas a personas de un color de piel diferente. Hasta poco antes de la Primera Guerra Mundial no se consideraba utilizar soldados negros en Europa. Entonces, en 1910, un oficial llamado Charles Mangan escribió un libro muy exitoso y controvertido llamado La Fuerza Negra. En este libro dice: los tiradores senegaleses son buenos soldados, lo han demostrado en África. ¿Por qué no los empleamos también en Francia en caso de guerra?
Porque hay que tener en cuenta que Francia le temía a Alemania. Alemania era un país estable, rico y poderoso, con 65 millones de habitantes para 1914. En contraste, solo había 39 millones de franceses. No hace falta decir que esta relación era completamente desequilibrada y que Francia militarmente estaba condenada a la derrota. Así que tenía que hallar soldados, y Charles Mangan sugirió emplear el inmenso contingente de tropas africanas. Ya durante la guerra se habían publicado panfletos de propaganda en los que se decía que las tropas coloniales francesas les cortaban las orejas a los soldados alemanes y se las ponían como collares, y que actuaban de manera bárbara y brutal, y que sus superiores franceses los instaban a hacerlo. Este tipo de historias y temores anteriormente suscitados se les achacaban ahora a las tropas coloniales en Renania. Y además, por supuesto, también había un racismo profundamente arraigado, que no solo era un racismo alemán. La idea de que tropas del norte de África, senegalesas y vietnamitas estuviesen ahora en una posición de poder sobre la población civil alemana suponía una inversión de las jerarquías coloniales establecidas. Así que teníamos súbditos coloniales que ahora podían ejercer autoridad sobre una antigua autoridad colonial europea, y eso se percibía como una humillación extrema. La pérdida de la figura con la que los círculos conservadores identificaban la nación también contribuyó al sentimiento de crisis. El emperador Guillermo II abdica el 9 de noviembre de 1918. Trabajadores y soldados, el emperador ha abdicado. Él y sus amigos han desaparecido. El pueblo ha triunfado completamente sobre todos ellos. Sean conscientes del significado histórico de este día. Ha sucedido lo inaudito. Lo antiguo y lo podrido, la monarquía se ha derrumbado. ¡Que viva lo nuevo! ¡Que viva la República Alemana! La joven república está en peligro desde el principio, porque lo antiguo y podrido no ha desaparecido. Al contrario, los guardianes del viejo orden son los enemigos de la nueva democracia. Se niegan a aceptar las ideas de la República de Weimar, pero sobre todo, desconocen lo que llaman el vergonzoso Tratado de Versalles, y a quienes en su opinión son sus responsables, los socialdemócratas alemanes, que con su firma ratificaron el tratado. En marzo de 1920, miembros de las Reichswehr, las nuevas Fuerzas Armadas de Alemania, bajo el liderazgo del general von Ludwig, intentan derrocar al gobierno democráticamente elegido del canciller Gustav Bauer. El levantamiento de los golpistas fracasa. En respuesta, los soldados franceses entonces también ocupan ciudades a la derecha del río Rin. El 6 de abril de 1920, regimientos marroquíes entran en Frankfurt del Meno. Se producen enfrentamientos con manifestantes. Los marroquíes disparan. Hay muertos y heridos. El incidente de Frankfurt se convierte en una buena oportunidad para provocar la ira popular contra los ocupantes franceses en su conjunto. Y de este modo, a partir de la primavera de 1920, nacionalistas, revanchistas y racistas orquestan una campaña contra lo que llaman vergüenza negra, que trabaja con todos los medios disponibles de propaganda y desinformación. Los lemas y las imágenes no tienen nada de inocente. El veneno de esta campaña sigue teniendo efecto hasta hoy y se abre paso hasta el corazón de nuestra sociedad. Ideas delirantes, siempre en formas nuevas. Comienza con noticias falsas como la siguiente. El 7 de diciembre de 1919, alrededor de las 4 de la tarde, un soldado colonial francés negro atacó a la obrera de 16 años Gertrude M. de Oschkirchen cuando se dirigía a su casa por el terraplén de la línea ferroviaria Düren-Oschkirchen. El soldado tomó a la asustada muchacha de las manos, la arrojó a la zanja y la amordazó. Cuando me resistí, uno me mordió los dedos y no me soltó. Mordió la carne de mi dedo hasta el hueso y chupó la sangre, de modo que corría por su boca. En la primavera de 1920, parecía como si un ejército de violadores y pederastas africanos hubiese salido de la noche a la mañana a profanar y deshonrar sistemáticamente a mujeres,
muchachas y muchachos alemanes. La indignación por el supuesto comportamiento bárbaro de los soldados coloniales franceses en suelo alemán produjo extrañas imágenes. Aquí vemos a un africano con labios deformados que prácticamente parece un mono bajo un casco francés. Y cuando giramos la moneda vemos a una mujer alemana atada a un madero de tormento representado por el pene erecto de un hombre de color coronado por un casco militar. Estas son las obsesiones sexuales de la campaña de la vergüenza negra. Esta pieza es un ejemplo típico de la propaganda de la vergüenza negra, que era muy diversa. Hoy no podemos imaginarnos cuán poderosa era esta propaganda, en la que se invirtió una enorme cantidad de dinero. Hay folletos que fueron traducidos al inglés, holandés, sueco, francés, español, inglés estadounidense. Hay postales, ilustraciones, carteles, medallas, obras de teatro. Incluso se filmaron películas sobre el tema. Cuando pensamos en el papel de las mujeres y de los cuerpos femeninos en la campaña, es importante comprender que la mayoría de las mujeres no fueron víctimas reales de hombres negros, soldados coloniales, pero fueron convertidas en víctimas conscientemente por los organizadores de la campaña. En muchos casos, hombres europeos blancos. Eran autores de folletos, escritores de novelas que exponían a las mujeres a sus propias fantasías e impulsos sexuales masculinos, sádicos, brutales y bestiales. No eran los impulsos de los soldados negros, sino más bien las violentas fantasías sexuales de los hombres que inventaban estas historias. Hubo ataques aislados de soldados coloniales, pero esos ataques no tenían que ver con el color de piel, ni eran un problema inherente a las tropas coloniales. Sin embargo, fueron retratados de esa manera. La vergüenza negra ya estaba en la mente de muchos europeos antes de que el primer soldado colonial pusiera siquiera un pie en Renania. La idea de que los hombres negros eran peligrosos para las mujeres blancas, de que estaban obsesionados con el sexo, de que no controlaban sus impulsos, de que pertenecían a una raza primitiva, estas ideas estaban muy extendidas. La protesta contra la presencia de soldados coloniales en suelo alemán no solo provenía de los círculos populares y nacionalistas, sino que también contaba con el apoyo de representantes políticos de alto rango. No podemos comprender cómo el mundo civilizado puede guardar silencio sobre esta inmundicia que se nos ha impuesto. Cómo puede guardar silencio sobre los muchos delitos contra la moral, la contaminación de la población con enfermedades venéreas y otras cosas. El uso de tropas negras de la más baja cultura como supervisores de una población de alta importancia intelectual y económica como la de Renania es una desafiante violación de las leyes de la civilización europea. Así lo denunciamos hoy de nuevo ante todo el mundo. Friedrich Ebert, presidente de la República de Weimar. Podemos observar la campaña desde dos perspectivas diferentes. Por un lado está la campaña de propaganda, dirigida por el Estado en un intento por revertir las condiciones de paz de Versalles, de influir en las condiciones de la posguerra. Es un intento de restaurar la solidaridad internacional hacia Alemania, que en ese momento no estaba en la Liga de Naciones. Ese sería un enfoque político histórico clásico, pero lo que ahora me pregunto es ¿por qué esta campaña convenció a tantas otras personas? La derrota de la guerra se interpreta como un fracaso del liderazgo militar, de la monarquía, pero también de los soldados alemanes, aunque no abiertamente. Esta derrota no es reconocida en la campaña de la vergüenza negra, sino que su origen pasa a atribuirse a la participación de los soldados africanos. Una situación clásica de transmisión de culpa.
A los organizadores de la campaña les interesa que las noticias sobre violaciones masivas de mujeres alemanas también reciban atención en el extranjero. En abril de 1920, pocos días después del enfrentamiento en Frankfurt, aparece en Inglaterra un artículo denunciando la presencia de tropas coloniales francesas en suelo alemán. El autor es el periodista y diputado laborista inglés Edmund Denny Morel. En este artículo, Morel condena la ocupación francesa de la región del Rin y su uso de tropas de hombres negros. Lo describe como un horror, una situación terrible. Está en contacto con los organismos oficiales alemanes desde el principio y recibe información. Asunto: la influencia en la opinión pública de Inglaterra sobre la ocupación de Renania con tropas de hombres negros. Una serie de políticos y publicistas ingleses presentes en Berlín durante los últimos meses han tenido acceso a una gran cantidad de material sobre el comportamiento de las tropas de hombres negros en territorio ocupado. Morel utilizó el material que se le dio para redactar un folleto, The Horror on the Rhine, El horror en el Rin, escrito de manera muy eficaz. Era bastante evidente que The Horror on the Rhine produjo que todos se sintieran asqueados física y mentalmente. El Ministerio de Relaciones Exteriores también estaba involucrado. Siempre invitaban a extranjeros a visitar Renania para regresar luego a sus países de origen e informar de lo terrible que era la situación. Una de las partidarias extranjeras de la campaña reclutadas por el gobierno alemán fue la estadounidense Ray Beveridge. Criada entre la clase alta blanca estadounidense, Beveridge se convirtió en una de las agitadoras más agresivas contra la llamada vergüenza negra. Han perdido la razón los hombres dirigentes de todos los países, arrojando ciegamente a nuestra raza blanca, a nuestras mujeres blancas al abismo. Llamo a todas las mujeres del mundo, a todos los hombres que todavía merezcan llamarse así. Auxilio, mujeres blancas, muchachas y muchachos blancos están en peligro todos los días, a cada hora. Y este peligro existirá mientras una persona de color tenga derecho a ejercer poder sobre los blancos. En Estados Unidos se cuelga a todo hombre de color que ataque a una mujer blanca. Estas ideas racistas eran compartidas y provenían desde el corazón de la ciencia europea e internacional. Se asistía a congresos. Científicos suecos, alemanes, italianos, franceses y británicos se reunían en congresos para discutir estas cuestiones. Y la gente de Europa era consciente de que era importante ser blanco y seguir siéndolo. Sin embargo, ni nacionalistas, ni revanchistas, ni racistas pudieron evitar que a partir de 1920 se produjesen encuentros a orillas del Rin entre hombres de África, Filipinas y Vietnam, y mujeres de Alemania. En la alemana Renania nacieron entre 1919 y 1928 cientos de niños como resultado de las relaciones entre mujeres alemanas y soldados coloniales. Se desconoce el número exacto, que oscila entre 400 y 1000. Estos niños, sus madres y sus familias se vieron afectados desde un principio por la exclusión social. Lamentablemente, una parte de la población femenina no ha sabido preservar su honor moral y de clase, así como su dignidad nacional, y de manera escandalosa mantuvo relaciones con soldados de las tropas de ocupación. En muchos casos, por supuesto, estas relaciones no han quedado exentas de consecuencias. Sittler, alto oficial de gobierno.
Vamos a tolerar en silencio el hecho de que en el futuro, a orillas del Rin, en lugar de las bellas canciones de alemanes blancos, de bellos rostros, bien formados, intelectualmente superiores, activos y sanos, se oigan los broncos sonidos de mulatos manchados de frente hundida y morro ancho, regordetes, medio animales y sifilíticos? Rosenberger, médico. Cuando se habla de mulatización, se presupone que debió haber un gran número de mujeres renanas que tuvieron relaciones voluntariamente con soldados coloniales y también hijos. Muchos propagandistas nacionalistas hicieron campaña contra lo que llamaban vergüenza blanca. Esto es un tipo de misoginia que afirma, ya es bastante malo que los franceses nos hayan enviado estos soldados negros al país, pero ahora además tenemos a todas estas mujeres alemanas que no tienen sentido del honor ni sentimiento patriótico y que tienen relaciones sexuales masivas y en serie con estos soldados coloniales. Esa exclusión de la mujer blanca, del resto del colectivo, de la nación alemana, por supuesto que es racista. La idea es que la población nacional alemana se genera de manera endógama y que todos aquellos que cometan deshonra racial, según los racistas, deben ser excluidos del cuerpo de la población. Y por supuesto existe la suposición de si alguien puede ser realmente alemán teniendo un color de piel más oscuro. Ahí ya puede verse una idea muy arraigada de que ser alemán implica cierta identidad étnica. Alemán es quien tenga el color de piel correcto. Pero, ¿qué pasa con aquellos a quienes a primera vista no se les supone un padre africano o asiático? Como a Willy Barth de Euskirchen. Básicamente, su impresión como extranjero era puramente abstracta. Hablaba un dialecto ripuariano tan marcado que no había nadie en Euskirchen que pareciese más de allí que él. El idioma lo definía como alguien muy arraigado. Y eso siempre fue fundamental para nosotros. ¿Quién le tiene miedo al hombre negro? Cantan los niños de los años 20 mientras juegan y ellos mismos se responden: nadie. Por supuesto que esto no se aplica a los adultos. Estos niños afroalemanes que nacen de estas relaciones lo pasan mal, ya que son el recuerdo de la derrota de la guerra. Son el recuerdo de la potencia ocupante francesa. Son el recuerdo de la incapacidad de los hombres alemanes para proteger a sus esposas de una supuesta violación. Es decir, ya a mediados de los años 20, estos niños están en el punto de mira de las autoridades y son percibidos como amenaza potencial. En el Palatinado preocupa en gran medida el crecimiento de mestizos próximos a alcanzar la edad reproductiva. Por lo tanto, les pido que se enteren en el Ministerio del Rin y la Oficina de Salud del Reich si no se puede hacer algo para mantener la pureza de la raza en el área ocupada por sangre negra. El consejero Dr. Dieudonné ha señalizado que la esterilización de mestizos puede lograrse mediante un procedimiento completamente indoloro. Soy consciente de que tal intervención es inadmisible bajo la situación jurídica actual. Yolas, comisionado del Palatinado. Ya antes de la Primera Guerra Mundial existía el conflicto de establecer la condición de los denominados niños mestizos en las colonias, si estos eran legítimos y de si podrían heredar la ciudadanía alemana por parte paterna. Por supuesto, los racistas no querían, de modo que esta forma de pensar no se impuso. Y creo que esto tiene una gran relación con el nacionalsocialismo, donde la ciudadanía se basaba nuevamente en motivos claramente raciales. Para los llamados bastardos de Renania, esto marcó una gran diferencia en su vida y para su integridad física. Hay que pensar en ambas cosas: la vibrante modernidad de la República de Weimar y el racismo popular. Mientras Josephine Baker enloquecía a los berlineses con su danza del plátano en 1926, poco más lejos se temía por la pureza de la población alemana.
Es por eso que en algunos despachos se consideró si no se podría esterilizar forzosamente a los niños de Renania. En la actualidad, solo conocemos pocas historias de vida de los niños de Renania. Una de ellas es la de Gregor Bartz. Nació en 1921 en Pleidet, a los pies del Eifel. El padre de Gregor no fue un soldado colonial francés, sino un soldado de infantería del Ejército de Ocupación estadounidense en Renania de ascendencia filipina. Gregor Bartz era el hijo de mi tía mayor, que nació en 1906. Así que ella tenía 14 años cuando nació mi primo. Si nos lo imaginamos ahora en la actualidad, ya sería un poco escandaloso. Pero si nos lo imaginamos en 1921, en una sociedad muy católica, el escándalo era todavía mayor. Esta es Katharina Kreyer, la madre de Gregor. Esta es Emily Kreyer, mi madre, que nació en 1914, y aquí tendría unos 11 o 12 años. Y esta es Anna Kreyer, de modo que estas son las 3 hermanas. Este es mi abuelo Joseph Kreyer, y luego tenemos a Katharina Kreyer, mi abuela. Y aquí está Gregor. Como dije, fue un escándalo. Eso normalmente significaría la exclusión de la comunidad local. Pero eso nunca sucedió. Sin duda, eso también se debió a mi abuelo, a la familia. Mi abuelo fue uno de los cofundadores del Partido Socialdemócrata Alemán en esta región y tenía una fuerte personalidad. Sencillamente no se dejaba influenciar mucho por otras personas y creo que ese fue uno de los factores decisivos para asegurar que el niño fuese aceptado finalmente en el pueblo. Katharina Kreyer se casó posteriormente con Peter Bartz, este caballero de aquí, en 1927. Cuando ella alcanzó la mayoría de edad, hizo lo posible por irse de casa de mi abuelo. Parece que ambos estaban peleados. La familia y la comunidad protegieron a Gregor tanto como pudieron, aunque no pudieron protegerlo de la injusticia y la persecución. Gregor sobreviviría a la guerra y como adulto también encontraría reconocimiento en la comunidad, pero nunca formaría una familia propia. Adolf Hitler se encargó personalmente de eso. La toma del poder por los nacionalsocialistas marcó un punto de inflexión dramático en la política de población, que pasó a centrar su atención en personas como Gregor Bartz. Al hacerlo, los nacionalsocialistas se basaban en ideas biológicas raciales surgidas mucho antes. En Alemania, el zoólogo Ernst Haeckel se convirtió en el fundador de la investigación sobre biología racial. A finales del siglo XIX había numerosas publicaciones que cuestionaban lo ajeno, lo salvaje. Uno iba a las colecciones de los museos, veía los grandes armarios llenos de esqueletos y calaveras y se preguntaba si el género humano era uno solo y en qué nos diferenciábamos los unos de los otros. Digamos que pasaron de catalogar a categorizar. Con los primeros árboles genealógicos que Haeckel lanzó aquí en Jena, en la década de 1860, se realizó una categorización, una jerarquización de mejor, peor, superior, inferior, y esto queda claro en las publicaciones en las que se exhibían por primera vez tablas resumen, donde se establecían categorizaciones en base a datos del cráneo, el color y tipo de estructura del cabello, o el color de ojos, donde los papuanos o los hotentotes, con su pelo rizado, ocupaban la parte inferior de la tabla, y los mediterráneos, europeos y caucásicos estaban en lo más alto. El Instituto Emperador Guillermo de Antropología, fundado en Dahlem, Berlín, en 1927, se convirtió en el centro de investigación racial en la Alemania nazi. Su primer director fue el antropólogo Eugen Fischer. Fischer fue también uno de los padres intelectuales de un proyecto de ley con el que los nacionalsocialistas quisieron poner en práctica sus ideas biológicas raciales. Quien, en su opinión, pusiera en peligro la salud de la población alemana no debía poder reproducirse.
Esta es la denominada Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas del 14 de julio de 1933, que la editorial Lehmann, la favorita de las SS, publicó en 1934. Toda la legislación está aquí. Aquí están las responsabilidades, por así decirlo. Este es todo el texto legal de esta ley inhumana de 1934. Es puramente una ley de esterilización cuyo objetivo era legalizar y legitimar la esterilización forzada masiva eugenésica. Para ayudar a la aceptación de la nueva ley, se organizaron exposiciones que pretendían sensibilizar a los alemanes sobre la importancia de la higiene racial. Incluso se empleaban argumentos económicos para justificar la necesidad de la esterilización forzada. Lo más importante era mantener la pureza de la población alemana. Por esta razón, durante el régimen nazi, se desarrollaron en Mustagau, Turingia, formularios con la ayuda de los cuales se registró la población completa de un punto de vista biológico racial. Big Data en tiempos del Tercer Reich. A fines de julio de 1933, solo unos días después de que se aprobara la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias, un joven antropólogo viajó desde Berlín al Rin, el Dr. Wolfgang Abel. Abel trabajaba para Eugen Fischer en el Instituto Emperador Guillermo de Berlín. El propósito de su viaje era la investigación antropológica y el registro de los llamados bastardos de Renania. Abel midió y fotografió a 33 niños de entre 5 y 11 años de edad, cuyos datos personales había obtenido a partir de consultas realizadas ya en la década de 1920. Casi todos estos niños fueron fotografiados y medidos por Wolfgang Abel, sin que ellos ni sus padres hubiesen dado su consentimiento. Por eso, aquí mostramos sus imágenes distorsionadas. Abel publicó más tarde los resultados de su investigación en una revista especializada, exponiendo a los niños ante la opinión pública por segunda vez. Lo que hicieron los nacionalsocialistas, nariz, color de cabello, color de ojos, eso fue pseudociencia. La raza no es más que una construcción social y carece de cualquier base científica. La división en razas humanas fue, y es ante todo, una formación de tipo social y política. Si el color de la piel se utiliza como rasgo distintivo, nosotros, como científicos de hoy, tenemos que decir, el color de la piel es la peor característica que se puede utilizar para identificar razas. Porque investigaciones recientes muestran que hasta hace 8.000 años todos teníamos una pigmentación oscura. África es la cuna de la humanidad para todas las personas. La lección a aprender aquí es no volver a utilizar el término raza. Nunca ha habido razas. Son elucubraciones y no es posible crear un sistema artificial basado en categorías como el color del cabello, el color de la piel o el color de los ojos que diferencie a las personas en superiores e inferiores. Fueron y son los judíos los que traen a los negros al Rin, siempre con el mismo propósito y objetivo evidente: destruir a la raza blanca que tanto odian por medio de la inevitable bastardización, derribarlos de su superioridad cultural y política y convertirse ellos mismos en sus amos. Adolf Hitler, Mein Kampf. Fue el antiguo cabo de la Primera Guerra Mundial y canciller del Reich, Adolf Hitler, quien en abril de 1937 emitió personalmente la orden secreta para la esterilización forzada de los niños de Renania. Para hacer cumplir la orden secreta de Hitler, se formó la llamada Comisión Especial 3, bajo la dirección de la Gestapo.
La comisión especial fue el organismo que organizó las esterilizaciones forzadas ilegales y se pusieron a disposición de esta comisión especial todos los documentos de los niños involucrados. Es interesante resaltar que los datos de los niños fueron proporcionados por los respectivos centros de genética regionales tras haber solicitado previamente a todos los alcaldes y administradores de distrito durante la realización del censo poblacional. El joven Gregor Bartz de Pleidet también cayó en la mira de la Comisión Especial 3. Entonces tenía 16 años. Ya había 1 o 2 fascistas aquí en la localidad, especialmente en la policía local, y había un jefe de propaganda local que era un nazi absolutamente convencido. Estoy seguro de que denunciaron a Gregor. Entonces presionaron a las madres diciéndoles, si no permiten que sus hijos sean esterilizados, entonces tendremos que reeducarlos. Reeducación significaba para las madres con toda claridad campo de concentración. Para los niños había también una fortaleza a orillas del río Mosel, donde tendrían que vivir en un campo nazi. En junio de 1937, Gregor y su madre fueron convocados a Colonia por la Comisión Especial 3. Oficina de la Gestapo de la Policía Estatal, Colonia. Después de consultar con el consejero de gobierno Thorn, la próxima sesión tendrá lugar el 3 de junio a las 7:30 horas en el Hospital Evangélico de Colonia-Bellertal. 4 muchachos deberán ser recogidos en la oficina del Departamento de Salud de Düsseldorf, donde suelen ser convocados y transportados a Colonia en coche. Si contrariamente a lo esperado, un muchacho o algunos de los demás involucrados no se presentase en el Departamento de Salud a la hora indicada, deberán ser traídos por el conductor. Tenían que ir a Colonia, a ese hospital, la clínica Wellertal. Así se llama hoy. Una clínica evangélica, por cierto. La mayoría de clínicas católicas se negaron a realizar este tipo de intervenciones. Fueron a Colonia y en la familia se cuenta que los 2 se pararon en el puente Rin y pensaron en lanzarse al río. Es importante analizar lo que supuso esta esterilización forzada para estos menores de edad. Supuso sobre todo la destrucción de sus perspectivas de vida, además de malestar abdominal, cicatrices dolorosas y también una persecución traumática. Todo eso es lo que conllevó. Y también la impresión causada en los niños de arrebatarles su honor, de ser una vergüenza o tener solo una mitad humana. Eso los traumatizó, diría yo, hasta el final de sus vidas. Primero percibí el roce de la ropa de gente que pasaba. Luego sentí la tenue luz de las lámparas del techo sobre mis ojos. Intenté en vano aclarar mi cabeza. Una y otra vez lo real se desvanecía y mi mente nadaba entre la niebla y la nada. Mi cuerpo parecía constreñido. Lo palpé con cuidado. Sentí un peso como si tuviese un saco de arena encima y después unos rodillos bajo las piernas. De golpe supe lo que había sucedido. «Tiene que deshacerlo», grité en la sala de operaciones. Estaba herida de muerte. Miles de veces había imaginado lo feliz que sería si quedara embarazada. ¿Cómo me vestiría para no revelar mi secreto? Qué asco me dan ahora las palabras de la enfermera. Ahora puedes tener relaciones. Como después de mi muerte no quedará nadie que conozca mi verdadera historia, hice estas grabaciones. Quizás también ayude así a alguien que haya tenido una experiencia similar. Tal vez arroje algo de luz en la oscuridad.
El joven Billy Barth no pudo contar la historia de su vida. Su amigo de la infancia, Rudolf Müller, la ha guardado para nosotros. Hace 80 años, en diciembre de 1940, Rudolf Müller y Billy tocaron juntos con ocasión del Día Alemán de la Música en Casa. El señor Müller puso por escrito sus recuerdos de esta presentación ya hace años. En el concierto, después de mí, fue el turno de Willy. Aunque él no era miembro de las juventudes hitlerianas, esa noche vestía el uniforme. Camisa marrón con cinturón, tirantes y alzacuellos negro. Se paró frente al auditorio casi un poco desafiante. Ajustó el atril a la altura adecuada y afinó su violín sin prisas. Su amigo, Franz Schwinkler, de su misma edad, ya lo estaba esperando al piano. Tocaron una pieza de Bach y Gounod titulada Ave María. Willy apenas parecía sentir inseguridad, ya que los movimientos de la parte superior de su cuerpo eran libres. Y cuando la pieza terminó con una nota larga, miró a su compañero de piano, quien asintió con la cabeza en confirmación. Cuando se le agradeció por su interpretación con estruendosos aplausos, miró de repente, desconcertado hacia un lado, y abandonó el escenario en pánico. Y esto fue exactamente así, corriendo con largos y apresurados pasos, como si quisiera huir de algo. Pero Franz Schwinkler, que corrió tras él, lo trajo de nuevo al podio. Recién entonces miró al público, vio los muchos rostros amistosos y sintió una ola de simpatía que pasó sobre él como un viento cálido. Liberado, respiró con un movimiento torpe. Lo siento, no puedo leer. Recién cuando escuchó los bravos de algunas muchachas, la tensión lo abandonó y sintió cómo comenzaba a ilusionarse con una vida que le ofrecía más oportunidades de la que hasta entonces había esperado.